Ok, buenos días. Mi nombre es José Rodríguez, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Puerto Ordaz, y esta es una ponencia que corresponde a la materia Elementos de máquinas 2. El tema a tratar es elementos de transmisión de potencia. Ok, vamos a hablar sobre las capacidades de una correa. Eh, la capacidad de una correa es la cantidad máxima de potencia que se puede transmitir del eje motriz al eje conducido sin presencia de deslizamiento, sobrecalentamiento o falla. Esta capacidad depende de varios factores, como lo es el material de la correa, bien sea caucho, fibra, lona u otros materiales, la tensión aplicada a la correa en las distintas secciones de la correa, la velocidad de la correa, el tipo de correa, el diámetro de las poleas y las condiciones de trabajo, si hay humedad, polvo, o altas temperaturas. Todo eso influye en el funcionamiento de la correa. Tenemos varios tipos de correa, por lo cual está la plana, que es lisa por sus dos costados, la trapezoidal, que tiene forma de trapecio, la estriada, que tiene canales entre la parte interna de la correa, y la dentada, que está conformada por dientes. Capacidad de una correa. La expresión básica de potencia para transmitir potencia es igual a la diferencia de las tensiones multiplicado por la velocidad. Tenemos T1, que viene siendo la tensión en el lado tenso, que se mide en newton, y el T sub 2, que es la tensión en el lado flojo, que se mide en newton también. La potencia nos va a dar como resultado en vatios, que también es el equivalente a joules por energía, para determinar la cantidad de potencia que va a resistir la correa. Y la velocidad de la correa la medimos en metros por segundo. Ok, el espesor de la correa es la dimensión vertical de la sección transversal de la correa. Representa la cantidad de material que tiene la correa para soportar esfuerzos mecánicos. El espesor nos va a determinar la resistencia a la tracción, influye mucho en la vida útil de la correa, permite soportar cargas mayores sin deformarse o desgarrarse y reduce el riesgo por ruptura o fatiga. Dentro de la capacidad de la correa vamos a hablar también de la longitud, que es la distancia total que la correa recorre alrededor de las poleas. En esto los factores que influyen son el diámetro de las correas y la distancia entre los centros de las correas. Una longitud incorrecta, como consecuencia, puede causar deslizamiento o sobrecarga, afecta la tensión inicial e influye en la estabilidad del sistema. Para determinar la longitud de la correa, podemos decir que se puede determinar de la siguiente fórmula, que es 2 veces c, que se viene siendo la distancia entre centros, más pi sobre 2 por la diferencia de los dos diámetros de las poleas, más la diferencia de los dos diámetros de la correa, perdón, la suma de los dos diámetros de la correa, más la diferencia de los dos diámetros de la correa elevado al cuadrado, sobre 4 veces la distancia entre centros. Toda esta operación nos va a dar la longitud de la correa. Entonces, la relación entre espesor, anchura y longitud de la correa nos dicta lo siguiente, que el espesor más anchura define la capacidad de la potencia y la longitud adecuada garantiza una buena tensión y funcionamiento estable. Una mala selección de cualquiera de estos ítems genera falla prematura. Velocidad de la correa. La velocidad de la correa es la rigidez con la cual la correa se desplaza sobre las poleas y es un factor clave en la transmisión. La importancia de conocer la velocidad de la correa es que a mayor velocidad, mayor potencia transmitida, influye directamente en la capacidad de la correa. Velocidades excesivas generan desgaste, calentamiento y vibraciones, y velocidades muy bajas requieren una correa más ancha o múltiples correas. La fórmula para determinar la velocidad de la correa es pi por d, que d es el diámetro de la polea en metros, n es la velocidad de rotación en revoluciones por minuto sobre 60. Entonces, los rangos típicos normalmente establecidos por correas planas es entre 15 y 20 metros sobre segundo. Por correa en tipo B es de 5 a 25 metros por segundo, y por correas dentadas es de 3 a 15 metros por segundo. La tracción inicial de la correa es la tensión que se aplica a la correa antes de que el sistema empiece a trabajar. Ok, la función inicial
la función de la tracción inicial es evitar el deslizamiento de la correa, permite que la transmisión, que permite una transmisión eficiente de la potencia y mantiene el contacto adecuado entre las correas. Las consecuencias de una tracción incorrecta puede ser tracción baja o deslizamiento, lo que se traduce en pérdida de potencia, o tracción excesiva, desgaste, que es lo que se traduce en desgaste de los rodamientos y las poleas. Entonces, para calcular la tracción inicial, que lo definimos como T sub 0, es igual a la sumatoria de las dos tensiones sobre 2, tensión en el lado tenso y tensión en el lado flojo. Para seleccionar una correa, según el catálogo, debemos tomar en cuenta los siguientes pasos. 1. Determinar la potencia a transmitir. Se toma en cuenta la potencia del motor en HP o en kilovatios. Se aplica el factor de servicio. Depende el tipo de carga, si es ligera, si es carga alta, pesada o mediana. También conocer la velocidad de rotación en RPM del motor o de la máquina. Se selecciona el tipo de correa, si es plana, para altas velocidades, si es en B, uso industrial o general, o si es en TA, sincronización exacta. Elegir la sección y la longitud estándar. En el catálogo hay diferentes tipos de longitudes para lo que se quiera aplicar en el ámbito industrial o en el ámbito comercial. Entonces, conociendo la longitud del recorrido de la correa, también se puede determinar la pieza que se va a utilizar para poder ubicarla en el catálogo y verificar los números de la correa. Si una correa no es suficiente, se usan dos o más en paralelo para identificar cuánto es el tipo, o mejor dicho, el número de elementos que se van a movilizar mediante la correa. Aquí tenemos una vista de un catálogo. Vemos que tenemos una gran variedad de correas con su nomenclatura, sus modelos y sus distintas longitudes. También el paso de la correa, el número de dientes, el espesor, el tipo, el material, entre otras cosas. Acoples para transmisión de potencia. Tenemos el acople elástico, que es este que es naranja. Este acople nos permite acoplar dos ejes y es excelente porque absorbe las vibraciones y permite una ligera desalineación. Acoples con pernos con buje elástico, que es en este también permite una leve, muy ligera desalineación, ya que lleva como un empaque de goma en el medio y también permite una mayor transferencia de torque. Acople rígido tipo manguito es este necesita una alineación perfecta para poder transmitir todo el torque, ya que una leve desalineación puede traducirse en vibraciones y en pérdida de potencia. Acople de garras compacto, también permite cierta desalineación, bien sea axial o angular o paralela, por lo cual se utiliza bastante en los acoples de motores bomba para poder absorber las vibraciones y la desalineación. Y acoples con rejilla, esta también es un tipo de acople que utiliza una rejilla de goma, por la cual ella viene, o mejor dicho, se puede utilizar con una doble función. Esta rejilla de goma absorbe la vibración, pero también cuando se requiere un alto par de torque, la rejilla se compacta y transmite todo el torque disponible de la máquina hacia el eje. Alineación de eje por transmisión. Tenemos varios tipos de desalineación, que es la desalineación paralela, que es cuando los ejes no se encuentran en el mismo plano. Tenemos la desalineación angular, que es cuando un eje está desalineado de manera de ángulo. Y tenemos la alineación correcta o perfecta, que es cuando ambos centros están alineados. También existe una tercera, que es cuando se utiliza un componente más entre ellos dos, que se llama desalineación excéntrica o radial, que es que tenemos varios ángulos, por lo cual se generan varios tipos de desalineaciones. Aquí tenemos el método para alinear un eje. Puede hacerse mediante regla y utilizando lainas para verificar el plano por el plano por las diferentes áreas del eje. Puede ser
a las 12, a las 6, a las 3 o a las 9, dependiendo en distintas partes del eje. Tenemos los relojes de carátula o los relojes comparadores para a la hora de rotar el eje podamos medir lo que sería la variación en micras que tenga de desalineación. Y también tenemos la alineación láser, que es como lo muestra en la imagen. Tenemos dos artefactos que se acoplan al eje del motor y de la bomba o del equipo que se quiera transmitir la potencia, y el láser debe coincidir de manera perfecta en los dos visores para garantizar que la alineación sea totalmente correcta. Y bueno, sin más que acotar, gracias por su atención.